El día de hoy vamos a hacer una videoclase en donde vamos a darle mantenimiento a este motajador industrial o cabezal universal de una máquina fresadora. En este caso, el principio o el objetivo que nosotros vamos a dar en la clase es desarmarlo todo, pieza por pieza, ir conociendo sus partes principales, cómo es que funciona este mecanismo. Entonces, viendo las partes, las guías, las que se aceitan, las que se lubrican, cómo es internamente, para después hacer un montaje en la máquina y poder ver cómo es que funciona. Entonces, ¿sí? Oye. Vamos a ir desarmando el equipo de arriba hacia abajo, midiendo pieza por pieza para que los jóvenes vayan aprendiendo cuáles son las medidas de las llaves, porque recordemos que estamos aprendiendo de las medidas de las llaves que van a estar utilizando para comenzar a quitar cada uno de los componentes. Entonces vamos a sacar esta espada de aquí, de esta guía que desliza. Levántenlo. Bien, lo que queremos ahorita es separar esta guía, que es la que hace el movimiento deslizante. Entonces pretendemos primero quitar un seguro. Este es un eje que va al centro allí. Entonces primero tenemos que quitar el seguro para ver si de esa manera desprendemos. Este es un pin que pasa hasta el otro lado, ¿verdad? Alguien ahí que le alumbre al joven. Es un snack. Este snack es para eje. Este muchacho tiene buena práctica. Aquí está. Sí, hombre, porque estas copas son clavos, de que las tenemos son clavos Como este trabajo continúa acá, para que libere, no es solamente quitar este snack, como lo hemos hecho. También debemos quitar este snack, que es el que libera este pin. A ver, Sergio, por favor, darle vuelta. Yo no puedo con una mano. Cuidado, te muerde ahí que tenemos que sacar este otro pin, así como sacamos este. Al sacar esta pieza, se va a liberar todo este mecanismo que es el que hace el movimiento alternativo. ¿Vale? Va pues. Alumbrale a Erasmo ahí, que Erasmo...
Habiendo liberado la pieza, ahora va a salir toda la guía. Como podemos ver esa guía, levantala, Sergio, por favor. Esta es la guía, ahí tenemos la guía. Miren que esta es la guía que hace el movimiento de correr, pero el mecanismo alternativo lo hace esta especie de biela y manivela, que es lo que son dos pines. Estos dos pines, mientras no liberemos estos dos pines, no pasamos años y no lo vamos a sacar nunca. Como podemos ver ahí, los bushings que tiene cada uno de estos se miran en buen estado. No, hay que limpiarlos porque aquí parece que tiene una rayadura. Hay que ver ¿verdad? Cómo están. Hay que limpiarlos bien. Hay que sacar este otro pin. Este pin es el que sale con este de acá. Entonces hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Ahí cayó la arandela. Recuerden ir guardando cada elemento, cada componente en el orden, para que de esa manera lo vayamos después. Entonces este es el mecanismo que hace el movimiento de la biela y manivela. Hay que revisar el estado técnico de los bushings. Es importante revisar el estado técnico de estos bushings. Estas camisas son importantes. Ahora hay que sacar este de acá. Pieza abajo ya salió. Oh, ya está. Con la cuña. Entonces, quiero ver, esta es la cuña. Yo el cuñero. Esta es la pieza. Ahí ya quedó libre toda la carcasa, ya no tenemos nada, ¿verdad? Sí. Sí, ahí ya quedó libre la carcasa. Dale vuelta a esa carcasa para que la veamos, por favor. Sí, ahí está libre. Esto es todo el mecanismo. Como lo quedan los bujes, estos bushings con sus engrasadores, ahí no vamos a hacer nada más. Bueno, yo creo que otra cosa hace falta de montar, nada. Ahora sigue conseguir el recipiente en donde vamos a comenzar a lavar con diésel, lavar bien con diésel todas estas partes y comenzar a ver su estado técnico, lavar y limpiar. Esto también, todo esto hay que lavarlo con diésel, esta espadita que está acá. Está libre ya. Lavar con diésel, los pernos, medirlos, verificarlos. Aquí mejor. Como podemos observar, lo que estamos haciendo aquí es lijando, limpiando, lavando, puliendo, para después revisar el estado técnico de cada elemento, de cada componente mecánico.
Cuando los mantenimientos de máquina pasan la carga horaria de la jornada laboral, o sea, el mantenimiento de un equipo requiere de más de 8 horas laborales. Lo que tenemos que hacer es, además de organizar las herramientas y guardarlas en bodega, tenemos que organizar todos los elementos de máquina del equipo que estamos desarmando, del equipo que estamos dando mantenimiento. Lo podemos organizar por orden de tamaño, por equipos, ya sean equipos de transmisión, transmisión por engranaje, transmisión por correa, todos los elementos que sean roscados, todos los elementos que sean de sujeción, y ahí determinar qué elementos de estos elementos de sujeción, por ejemplo, o cualquier elemento mecánico que requiera dejarse sumergido en diésel para su posterior limpieza. Entonces lo podemos dejar sumergido en diésel de un día hacia otro para que suavice el sarro, suavice lo malo que tenga ese componente. Lo dejamos sumergido en diésel para que al siguiente día, en la siguiente jornada laboral, esté más suave, ya se puedan limpiar, se puedan lavar de una manera más fácil, más adecuada. Pequeño este prisionero. Sí, tengo un tornillo que se quebró. Ok, búscalo en la tabla. Tengo una tabla roca fina, sistema inglés, M5 con paso 0.5. Quiere decir de que si yo mido así, Paso a 5 dar, milímetros, tiene que haber 5 entre 0.5. Entonces, de los elementos que salen dañados, los elementos roscados son los que sufren más deterioro. En ciertos momentos hay que revivir el hilo, hay que rectificar, hay que volverlos a hacer. Entonces, acá este hilo, como podemos ver, está golpeado ahí la entrada. Vamos a utilizar este accesorio para poder, esta es una lima de rosca, para poder revivirle esa entrada ahí. Se usa como una rosca y está con pasos normalizados. Entonces, este paso de cuánto es, Johnson? 1.75. Entonces 1.75, debemos de ver en cuál de los cuadrantes está ese paso. Entonces aquí es 0.75, aquí es 1, paso 3, paso 2.5, 1.5, este es 1.5, 1.5 me dijiste, ¿eh? 75. Oh, 1.75, entonces este que está acá. Este es el que vamos a usar. Entonces, esta lima es una lima de rosca, pero hay que usarla de acuerdo al paso. Dale, hijo. La gente mire cómo lima usted. Sí, pero es en el... Hacia adelante le vas a dar bien. Esta línea pasa a ese punto, quiere decir que está a la mitad de entre dos rayitas. Víctor, ¿y esa pieza cuánto mide? Y como hablamos, Está en proceso de medición, en la práctica. quiere Dale, decir pues, quiero que el verte. cero, en vez de ser 0, hace ser 50. Cuando esté más de la mitad entre las dos rayitas, el 0 pasa a ser 50 y le va sumando 51. Vieron que en el aula aquí se vienen a hacer prácticas reales. Se ve la rayita. Sí, ¿verdad? De la rayita. Entonces, si se ve la rayita, el 0 pasa a ser 50. Tiene 50 y está a 45.
50 más 45. ¿Qué medida te dio? 50, ¿con cuánto? 98. 98 centésimos. 96, 97, 98. Vamos, Julio. Ahí, fíjate. Dale, Johnson, no le hagas caso a Erasmo está neciando. Entonces ahora ya nosotros, dale, vos trabajas ahí, lo desarmamos, lo limpiamos, pulimos y también hemos revivido los hilos de las piezas, rectificado algunas piezas que estaban mal, ahora sigue el montaje.